Hola, buenos días chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos bien y que estéis con salud sobre todo. Bien, entonces, este es una especie de intento de sustituir la clase de escritura que tenemos los miércoles. O sea, este vídeo sustituye la clase de este miércoles, el 25 de marzo. Muchas gracias a todos por las tareas que me estáis mandando. Gracias por la colaboración. Es muy importante ahora en este tiempo difícil colaborar bien, así que os doy a todos muchas gracias. Todos habéis hecho buen trabajo, todos lo lleváis muy bien. Un par de cosas sobre lo que me estabais preguntando en vuestros emails sobre el trabajo con los bancos de datos, ¿no? Entonces, yo os mandé enlaces a 3 bancos de datos. El mejor banco de datos es JSTOR, ¿no? JSTOR es el mejor, yo creo que algunos de vosotros me lo estabais comentando que ese es el mejor, sin duda. Contiene más información, hay muchísimos artículos y allí se puede encontrar de todo. Eh, en JSTOR, como os decía, hay algunos artículos que son gratis, hay otros que son pagados, pero nuestra universidad nos paga un acceso, entonces eso es muy fácil, lo he comprobado. Cuando vais a la página de JSTOR, abajo hay un Hrivek, ¿no? Hay un Hrivek donde dice Find Institution en inglés. Entonces allí en inglés podéis poner Technical University of Liberec. Entonces el sistema encuentra la universidad nuestra. Entonces lo pulsáis y luego ya solamente tenéis que meter vuestro usuario y vuestra contraseña, que debería ser la misma contraseña que utilizáis para el stack, ¿vale? Entonces así podéis tener acceso a JSTOR pagado, a todo el contenido que se paga. Y no pagáis nada, claro, porque lo paga la universidad, ¿no? Entonces podéis tener acceso a muchísima información, ¿vale? Así que eso es importante, intentarlo, probarlo. Es muy bueno. Luego habéis trabajado también con Dialnet y con Perse, la página francesa. Esas dos páginas también son buenas. También es bueno Cervantes Virtual, así que intentad seguir trabajando con los bancos de datos. También mirad qué, qué libros o qué artículos son disponibles online en el catálogo de la Biblioteca Nacional de Praga, ¿vale? También os mandé el link. Bien, entonces, vais a necesitar para vuestro trabajo de seminario, vais a necesitar 6 fuentes, lo mínimo, ¿vale? Tenéis que trabajar mínimo 6 fuentes, tenéis que trabajar con 6. Estas fuentes luego vais a citarlas, vais a parafrasearlas, vais a utilizar la información que hay dentro. Eso significa que antes de decidir si las podéis utilizar o no, tenéis que leerlas, ¿vale? Y eso es mucho trabajo y requiere mucho tiempo. Entonces, os, os sugiero o os pido, no lo dejéis para el último momento y cada semana le tenéis que dedicar un tiempo, ¿no? Porque tenéis que buscar las fuentes, leerlas para saber si son buenas y entonces luego ya a partir de allí decidir lo que vais a poner en vuestra bibliografía, ¿vale? Y necesitáis seis cosas, ¿no? Entonces realmente esto requiere mucho tiempo y no se puede hacer en el último momento, ¿vale? Me habéis preguntado mucho si podéis utilizar artículos o fuentes en otras lenguas. Sí, perfectamente podéis utilizar con artículos escritos en inglés, en alemán, en checo, en cualquier lengua que habléis vosotros. No hay ningún problema. Solamente tenéis que tener en cuenta que si luego queréis citar de un artículo escrito en inglés, tendréis que traducir la cita. Tendréis que traducirla del inglés, por ejemplo, al español, ¿vale? Otra cosa también que tengáis en la mente es que
vais a escribir vuestro trabajo de seminario en español, por lo tanto, es mucho más fácil escribirlo si vuestras fuentes son en español, ¿no? Porque al leer las fuentes, los artículos, si son español, vais a tener el español, la lengua en la cabeza, ¿no? Entonces es luego mucho más fácil pensar en español y escribir, ¿no? Entonces es mejor tener las fuentes en español, pero depende de vosotros. Claro que podéis utilizar fuentes en otras lenguas. Bien, entonces, repito, lo que tenéis que seguir haciendo ahora en estas semanas es estar buscando fuentes en los bancos de datos, leerlas y decidir si son buenas. Entonces, a partir de allí tenéis que preparar una lista de vuestra bibliografía, 6 cosas, lo mínimo, y la tenéis que escribir, ¿no? Según las normas bibliográficas hasta el 8, ¿vale? Hasta el 8 de abril, ¿no? La bibliografía de vuestro trabajo de seminario. Eso es una cosa. Segunda cosa, porque ya todos ya tenéis el tema, entonces poco a poco podéis empezar también a trabajar en el resumen. Tenéis que escribir un resumen de vuestro trabajo de seminario. Un párrafo, ¿no? Algo así, no sé, 15 frases, 20 frases, no tiene que ser muy largo, ¿no? Entonces eso también lo podéis ya estar preparando y me lo mandáis hasta el 15 de abril, ¿vale? O sea que todavía hay tiempo, pero bueno, para que contéis con ello, ¿no? Hasta el 15 de abril. Bien, entonces esto es un poco para comentar lo de la última clase. Y el tema que tenemos hoy son textos expositivos o textos explicativos, ¿no? Textos que explican algo. Entonces, claro, vuestro trabajo de seminario va a ser un texto de este tipo, ¿no? Vuestro trabajo de seminario no es ni un cuento, no es un ensayo, ¿no? Es un artículo, ¿no? Un artículo científico, digamos, ¿no? Un texto que explica algo. Entonces, en el e-learning tenéis varias cosas. He puesto la fecha del 25 de marzo para que lo podáis mirar, ¿no? Todas las cosas relacionadas con este tema tienen la fecha del 25 de marzo. Y podemos comentar brevemente qué reglas hay que seguir, ¿no? Cuando se escribe un texto de este tipo. Y vamos a ver algunos ejemplos. Bien, entonces, cuando se escribe un texto donde se explica algún problema, ¿no? Donde se trata alguna cuestión científica, quizá lo más importante, uno, la claridad. El texto tiene que ser muy, muy claro, ¿no? ¿Qué significa eso para vosotros? Expresarse de forma muy, muy sencilla. No hace falta escribir frases largas, no hace falta escribir frases complicadas. Yo, claro, tengo en cuenta que algunos de vosotros estáis en realidad empezando con el español, entonces, claro, eso es difícil, pero ya digo, repito, no hay que explicarse de una forma demasiado complicada. El texto puede estar escrito en una forma sencilla, pero lo más importante es que esté claro. Tiene que estar claro, muy claro lo que estáis explicando, lo que queréis explicar, ¿no? Eso es una cosa importante. Segundo, el texto se organiza en párrafos, ¿no? Lógico, eso claro, no es ninguna novedad. Lo importante, que es lo que hay que tener en la mente, es que cada párrafo debería representar una idea, ¿no? Cada párrafo es una idea. Entonces así también se consigue la claridad del texto, ¿no? Dividir las ideas en párrafos separados. Claro, tercero, el texto debe estar bien ordenado. No podéis ir saltando, empezar, no sé si por ejemplo estáis escribiendo sobre, no sé, sobre la Guerra Civil Española, pues primero empezar con Franco, luego después, no sé, hablar de Madrid, luego hablar de Guernica, ¿no? O sea, hay que ordenar las ideas, ¿no?
pensarlo mucho, cómo voy a ordenar el texto. Y luego podemos mirar un par de ejemplos, cómo se pueden empezar los párrafos, ¿no? Algunas ideas de cómo empezar bien un párrafo. En eLearning tenéis esta fotocopia, a ver, no sé si se ve bien. ¿Se ve bien? No sé, más o menos. Bueno. Lo podéis luego leer y mirar. Entonces, aquí hay varias propuestas, varios ejemplos, cómo se puede empezar un párrafo. Se puede empezar por una afirmación general, ¿no? Decir algo muy general, ¿no? Por ejemplo, no sé, decir, por ejemplo, si escribís sobre la guerra civil, decir algo como la guerra civil española fue el peor conflicto en la historia del siglo XX español, por ejemplo, ¿no? Algo así, una cosa general, y a partir de allí ya desarrollar. Luego podéis empezar con una pregunta retórica. Todos sabemos que es una pregunta retórica, creo. Eso también puede ser una buena idea de cómo empezar un párrafo en un texto. Podéis empezar con, ¿no? Y estoy comentando esta fotocopia, ¿no? Lo tenéis todo aquí. Así que lo podéis leer. Podéis empezar con un dato muy concreto, con una fecha, por ejemplo, un dato muy concreto, y a partir de allí explicarlo. Podéis empezar con un ejemplo, ¿no? Eso, mirad los ejemplos, ¿no? Que tenéis aquí en esta fotocopia, leedlo en casa, porque son buenos ejemplos, ¿no? Que os pueden ayudar a la hora de redactar un texto así. Bien, y estos textos explicativos, ¿no? Donde se expone un problema, básicamente a veces se habla de los tipos, ¿no? Pueden ser descriptivos, que describen un problema científico, lo describen, ¿no? O pueden ser textos narrativos, que cuentan la historia de algo, cómo se desarrolla un problema en el tiempo, ¿no? O sea, descriptivos o narrativos, dos tipos. Y otra vez, en el e-learning tenéis dos ejemplos. Uno se llama Andrómeda, la galaxia, y otro se llama Brasilia, la capital de Brasil, ¿no? Son dos ejemplos, son dos textos explicativos. Entonces, tenéis que leerlos en casa, los dos. Y luego elegís uno de ellos, o Andrómeda o Brasilia, me da igual, elegís el que más os guste. Y tenéis que decirme qué tipo de texto es, ¿no? Si es descriptivo o si es narrativo. Si es descriptivo o si es narrativo. También tenéis que mirar los párrafos, ¿no? Los párrafos del texto y intentad resumir cada párrafo en una frase, ¿no? O en un como ejemplo, ¿no? Algo así, ¿no? Una cosa muy breve, ¿no? Cada párrafo en una frase o en un ejemplo, que ahora no me viene la palabra española. ¿Vale? Entonces, estos son ejemplos que os pueden resultar útiles, ¿no? A la hora de escribir vuestros textos. Estos textos son un poco difíciles, ¿vale? Pero no tenéis que asustaros porque son solo ejemplos. No hace falta que entendáis cada palabra de estos textos, ¿vale? No hace falta. Solamente hay que leerlos, hay que entender un poco de qué van. No hace falta que entendáis todas las palabras del texto. Y luego tenéis también en eLearning esto, que se llama los castillos, ¿vale? Entonces aquí, esto es un ejercicio que también yo creo que es bueno para escribir, ¿no? Y también es una cosa muy breve, muy corta, ¿no? Pero puede servir como buen ejercicio. Entonces aquí tenéis información sobre los castillos en general, ¿no? Y también un poco en España. Es información diferente, ¿no? Varia.
Entonces tenéis que leerlo y tenéis que pensar cómo se podría ordenar esta información que tenéis aquí, cómo se podría ordenar en párrafos. ¿Cómo podríais ordenar esta información en párrafos? ¿Vale? Así que primero tenéis que pensar, ordenar la información, dividirla en párrafos y luego escribir un texto fácil, sencillo y corto a partir de esta información. Solamente con esta información hacer un texto fácil, sencillo, ¿no? Ordenado en párrafos, ¿vale? Como ejemplo, ¿no? Como un intento, digamos, de escribir un texto explicativo vuestro sobre los castillos, ¿no? Y repito, podéis expresaros de una forma muy sencilla. No hace falta utilizar palabras complicadas ni frases complicadas. El texto puede ser muy sencillo, ¿vale? Sobre todo tiene que estar bien ordenado y tiene que estar muy claro. Bien, entonces, estos son los deberes que me tenéis que mandar hasta el domingo 29 de marzo. Repito, ¿no? Los castillos y uno de estos dos textos, Andrómeda o Brasilia, ¿vale? Decir qué tipo de texto es y resumir en una frase cada párrafo, pero elegir solo uno, ¿vale? Bien, entonces hasta el 29 de marzo me lo mandáis. Si tenéis alguna duda, me podéis escribir un correo, por supuesto. Me podéis dejar también un comentario debajo del vídeo en YouTube. Y bien, a ver si nos vemos, pronto, ¿no? Porque esta manera de hacer clases, bueno, hacemos lo que podemos todos, yo creo, pero a ver si volvemos pronto a la facultad. Bien, entonces todo por hoy. Gracias. Hasta luego.